Buenos días. Me gustaría hacer este vídeo hoy, 1 de mayo, para, reivindicar el Día Internacional de los Trabajadores y recordar algunas cosas que creo que son más necesarias hoy prácticamente que nunca, ¿no? El día 1 de mayo no se celebra una concesión graciosa de nadie, ni una evolución natural o espontánea de la historia. Lo que se celebra es el producto de fricciones, de luchas, de huelga, de la lucha transformadora del movimiento obrero, de una serie de exigencias sin las cuales son inentendibles eh, ninguno de los logros sociales que hoy consideramos, al menos nominalmente, al menos formalmente, prácticamente que estaban allí, que están aquí desde un inicio histórico, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Es precisamente esa lucha, esa fricción, esa dialéctica la que nos lleva del Estado liberal decimonónico, abstencionista, al Estado social, ¿no? La que en una coyuntura histórica muy concreta hace que el capital se vea obligado a la entente entre el mismo y el trabajo y el mundo del trabajo, ¿no? Ese pacto capital-trabajo surge precisamente en esa coyuntura histórica y es inentendible de la fuerza transformadora de las reivindicaciones, de las luchas, de las fricciones del movimiento obrero, de los sindicatos de clase, de los partidos socialistas, socialdemócratas o partidos de izquierdas, en un contexto incluso revolucionario, ¿no? Porque era ninguna de esas conquistas que celebramos hoy, ni el descanso semanal obligatorio, ni la jornada de 8 horas, ni las vacaciones, que algunos empiezan a deslizar, ¿no? O deslizan, parece que son como un privilegio, ¿no? Todas esas cuestiones que ya no se reputan como concesiones, sino como derechos, ¿eh? Como derechos, son precisamente producto de fricciones históricas fortísimas, ¿no? Y hoy creo que es importante reivindicar esto, recordar esto, porque estamos en un momento de crisis social y económica enorme, ¿no? En un momento de erosión tremenda. La crisis sanitaria grave que enfrentamos se ve solapada con una crisis social y económica que va a suponer la destrucción de muchos puestos de trabajo, que va a suponer que se agraven problemas estructurales que ya existían en nuestro mercado de trabajo, problemas estructurales que tienen mucho que ver con un modelo productivo basado principalmente en un sistema de servicios, que lo que hace muchas veces es competir por la devaluación interna, por la devaluación de salarios y que ha generalizado condiciones de auténtica miseria en muchos trabajadores. Un modelo productivo en el que no se ha reforzado la inversión en I+D+I, por supuesto, siempre es una gran proclama en campaña electoral, pero no se ha hecho, y en el que nuestra industria nacional ha sido pues, desmantelada. Lo estamos viendo en esta crisis de una manera clarísima, casi total, ¿no? Con excepciones, pero ha sido prácticamente desmantelada. Y en ese contexto tenemos un mercado de trabajo con mucho fraude laboral. Tenemos un mercado de trabajo en el que en muchos casos la inspección de trabajo a la que hay que dotar de medios y de recursos no los tiene. Tenemos un mercado de trabajo en el que en muchísimas ocasiones hay formas contractuales que se utilizan en fraude de ley, como los contratos por obra y servicio, como la figura de las becas, como determinados contratos temporales que se suscriben sin la causa necesaria para ese contrato, es decir, que son contratos fraudulentos. Y en muchos casos incluso se ha socavado el ABC de la relación laboral, la ajenidad, la dependencia, proliferando una suerte de contratos mercantiles que lo que hacen es encubrir relaciones laborales, son los famosos falsos autónomos. Y eso está generalizado hoy y seguimos viendo que se prestan servicios de reparto, normalmente grandes plataformas digitales o determinadas empresas que utilizan aplicaciones digitales y que han proliferado una suerte de contratación en la que no hay convenios colectivos, en los que por supuesto no hay ese imaginario colectivo de fuerza de trabajo organizada y coordinada, sino que hay personas a las que se les trata de convencer de que son emprendedores, de que son empresarios, y lo que son es, prácticamente esclavos con un cierto maquillaje tecnológico.
todo eso hay que revisarlo. Había que revisarlo antes de esta crisis, pero hay que revisarlo ahora. También para no poner en el mismo saco a todos los empresarios y a todas las empresas, porque hay empresarios que respetan los derechos laborales y esto no hay que felicitar a nadie por eso, es lo normal, debería ser lo normal. Pero porque tenemos que apoyar a nuestros autónomos, que en muchos casos son también personas en unas situaciones de precariedad absoluta, a nuestras pequeñas empresas, y porque tenemos que intentar caminar hacia un modelo productivo que se reindustrialice, hacia un modelo productivo en el que el valor añadido sea algo más que una proclama electoral, que haya presupuesto para la investigación, que haya presupuesto para la innovación, para el desarrollo, que el sector servicios tiene que complementarse con algo más, no vale que se quede el modelo productivo, porque es un modelo productivo en muchos casos endeble, en el que se ha pagado a la gente cantidades muy pequeñas, y luego en muchas ocasiones se nos habla de fomentar el ahorro privado. Pero el ahorro privado en este país en muchos casos es prácticamente imposible porque los sueldos son de miseria, son sueldos sobre los que no suele repercutir la imposición directa, porque son sueldos muy bajos. Hay sueldos muy bajos en este país. Y hay figuras de trabajadores pobres o de pauperados que van a ser aún más pobres, aún más desiguales y aún más depauperados. Por tanto, hay que reivindicar los derechos laborales. Hay que reivindicar los derechos laborales, las buenas políticas laborales, dotar de fondos a la inspección del trabajo. Dotar de fondos a la inspección de trabajo para que se supervise y se fiscalice nuestro mercado de trabajo. Exigir que la contratación laboral sea dentro de los marcos de la ajenidad y de la dependencia, que no se puede sustituir por relaciones mercantiles, por una suerte de aplicación del derecho privado. Eso es fraudulento y abusivo. Fraudulento y abusivo. Y además, lo único que hará es acelerar la erosión social, la brecha entre unos pocos ultraprivilegiados y la gran mayoría. Por tanto, respecto a la clase trabajadora, en primer lugar, memoria y agradecimiento por las luchas sin las cuales no se entienden las conquistas, los derechos laborales, que no son concesiones graciosas ni son privilegios. Las vacaciones no son privilegios, el descanso semanal no es privilegio, una jornada laboral acotada no es un privilegio y tenemos que estar vigilantes, hoy más que nunca, para revisar que a través del teletrabajo, a través de la flexibilización, de la manida flexibilización, no se encubran, como se encubren en muchas ocasiones, intentos deliberados para erosionar los derechos laborales. Esos derechos laborales hay que preservarlos porque no son concesiones graciosas y porque tienen mucho que ver con la dignidad de las personas, con la dignidad, por supuesto, de los trabajadores. Y hay que estar vigilantes y hay que revertir las políticas de desregulación de nuestro mercado de trabajo. Políticas con una impronta neoliberal muy clara que han supuesto precisamente el desmantelamiento progresivo del Estado social. Y ese no es el camino, lo hemos visto en esta crisis, ese no puede ser nunca el camino. Tenemos que andar precisamente el camino contrario, el camino de reforzar derechos, de recuperar la negociación colectiva sectorial, la fuerza de los trabajadores en su organización. Eso tiene que ver muchas veces con las plantas de trabajo, con la organización sindical, con que no se disgregue la fuerza de trabajo a través de una falsa ilusión de que todo el mundo se ha convertido en un emprendedor o en un empresario, porque en muchas ocasiones eso simplemente es mitología neoliberal, pero mitología y como mitología falsa, mitología que no tiene que ver con la realidad de los hechos. Por tanto, en esta crisis va a hacer falta más que nunca reivindicar buenas políticas laborales que tienen poco que ver con las últimas reformas laborales, con las reformas laborales realmente que se han adoptado desde hace décadas en este país, siempre tendentes a desregular, siempre tendentes a potenciar ese modelo productivo tan endeble, siempre tendentes a recortar derechos laborales, siempre tendentes a degradar la negociación colectiva, a abaratar el despido, Y hay proyectos para seguir por ese camino, para convertir a todos los trabajadores, presuntamente trabajadores indefinidos, pero al final que la indemnización por trabajo, incluso la causalidad del despido, se ponga en cuestión, o la indemnización por despido sea pues irrisoria, sea prácticamente ínfima, ¿no? Todo eso es preocupante, todo eso es grave, todos esos riesgos se van a acrecentar y frente a todos esos riesgos hace falta una voz clara, una voz social, una voz que reivindique y recuerde que todas estas conquistas merecen ser preservadas, dignificadas y ampliadas.